¿Cómo administras los tiempos entre los entrenamientos y la vida normal, entre comillas? La verdad que estoy teniendo más tiempo para todo, o sea, para el estudio estoy teniendo mucho más tiempo que antes porque estoy todo el día en mi casa, Claro. pero en realidad intento hacer los mismos horarios que en una rutina normal, o sea, a la mañana curso y si no curso intento hacer algo del instituto y a la tarde, siempre a las 6 de la tarde tenemos el horario con River, que nos conectamos por Zoom y con la selección en realidad estamos entrenando al mediodía, que yo no puedo porque justo estoy en horario de cursada, y los sábados al mediodía sí me conecto. Los otros días me pasan el plan y lo hago sola. Pero Claro. no, estoy mejor que nunca con los tiempos. Ah, buenísimo. Claro. Y es todo físico los entrenamientos, mucho más que eso, no, seguro que no. No, sí, la verdad que es muy aburrido. Es Sí. todo físico. Yo intento hacer pelota sola. Nos mandaron ejercicios contra la pared o cosas así, pero igual no es lo mismo. No es lo mismo, seguro. Claro. Sí, No, sí. hoy en la mañana estuvimos Y- hablando con la Chu Josar y también nos estaba hablando de las limitaciones que hay. También le preguntamos acerca de si sentían que, sobre todo en la selección, si se sienten en desventaja, porque por ejemplo en muchos países ya abrieron los entrenamientos, es todo un poco más normal que acá, si se sienten en desventaja en una posible vuelta, si sienten que va a haber como bastante diferencia en el nivel de entrenamiento por lo menos. Sí, o sea, hoy en día todavía no, porque hoy en día el vóley todavía no volvió ni siquiera a nivel internacional, solo volvió el fútbol y se sabe que en los próximos meses ya en Francia, España van a volver, pero no tienen una fecha fija. Entonces todavía no se siente la desventaja porque estamos todos en la misma. Claro. Pero sí, si arrancan antes, obviamente que en algún momento se va a notar. No sé si tanto con la pelota, porque la pelota es como en la pretemporada, una vez que vos te vas, después volvés y en un mes como que el cuerpo ya se acuerda, no es que el vóley se olvida así de la nada. Claro. Pero sí va a haber mucha desventaja a nivel físico, porque no es lo mismo entrenar solas y en tu casa. Ya igual ahora la mayoría de las que somos del interior ya vamos a poder ir a los gimnasios, que por lo menos eso es un avance, pero las de capital, por lo menos hoy en día, no pueden ir a los gimnasios, pues no los tienen habilitados, están tratando de conseguir algún que otro permiso, pero todavía no tienen nada. Claro. Y Y en cuanto en cuanto al permiso que se les dio a los atletas para que puedan volver a entrenar, los clasificados ya a los juegos, ¿les hablaron algo en cuanto a los protocolos o algo de eso? Sí, tuvimos una charla, no sé si les contó la Chuchu, tuvimos una charla hace 2, 3 días entre el cuerpo médico de la selección, el cuerpo técnico y algunos dirigentes, y nos explicaron que teníamos que hacer una serie de estudios. Yo ayer, por ejemplo, me hice estudio de sangre y estudio de anticuerpos. No es el hisopado, es para ver si tuviste el virus en algún momento, y nos tenemos que hacer el electro. Todo eso para poder volver a la práctica, cosa de que si tuviste el virus y eso, como para ver que estás bien. Y también nos dijeron que las del interior obviamente íbamos a poder empezar. Acá en Mar del Plata, por ejemplo, no es todavía distanciamiento, es aislamiento, pero igual ya el club ya me abre la puerta y ya me están tramitando el gimnasio de pesas con la selección de beach, o sea que ya estoy mucho más encaminada. claro. Pero en Capital, por más de que esté el permiso, los gimnasios de pesas no quieren abrir porque ellos no tienen el permiso. Lo que hicieron mal en la secretaría y, o sea, en el gobierno, nos dieron los permisos a los atletas, pero no le dieron el permiso ni siquiera a los entrenadores y tampoco a los gimnasios. O sea, no tienen un respaldo para decir que te abrieron porque sos de la selección. Si ellos tienen el miedo de abrirte y que les digan algo. Entonces, los gimnasios no quieren abrir. En el interior es mucho más fácil porque los conoces, pero en Capital están negados y por eso están, o sea, están buscando, pero no encuentran nada. Claro, como el foco del problema somos nosotros acá, el AMBA. Sí, acá, el Ese AMO. es, sí. Obvio, pero bueno, si abrieran un gimnasio solo para las 6 que están en Capital y ponerle que son 10 varones, no sé cuántos varones son en Capital, pero ponerle que son 15 como muchos, y van en horarios distintos. No es, o sea, no se van a cruzar casi, pero como el gimnasio no tiene el permiso para abrir, no Claro. quieren. Sí, hay muchas
vueltas en ese sentido. Y en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque tipo esto de la cuarentena como que a todos nos tiene mal, que somos de comer más por ansiedad, por aburrimiento, por estar todo el tiempo en casa. ¿Cómo lo manejaste a eso? La verdad que al principio, por ejemplo, comía igual que lo que como habitualmente cuando entreno, porque no te das cuenta y seguís comiendo lo mismo, y sí sentí que hubo un cambio en el peso, no capaz en el peso si voy a la balanza, pero sí obviamente iba perdiendo masa muscular, porque no es lo mismo en el físico que hacemos por Zoom a lo que hacemos en un día normal. Y obviamente encima entrenamos 1 horita y en los días normales entreno 2, 3 horas mínimo. Así que eso sí lo fui notando y con el tiempo fui tratando de reducir las cantidades, más que nada por eso, para suplantar esa energía que no gasto. Y ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo es durante la semana no como harinas para no hincharme, porque las harinas, viste, que te retienen mucho líquido, te hinchan. Así que prefiero no comer harinas, como siempre carnes y verduras, mucha verdura, cosa de no engordar tanto, y el fin de semana me voy a algún que otro gusto. Claro, sí. Y al principio hablaste del tema de estar como harta de esta situación ya, ¿no? ¿Lo manejás el tema mental con psicólogos, ya sea de club o por tu cuenta personal? Porque es algo bastante importante en tiempos así de incertidumbre. No, la verdad no, nunca fui al psicólogo. Sí tuve varias recaídas ahora, como nos pasa a todos, y pensé en contactarme con algún profesional en algún momento, pero siempre que lo pensaba después como que volvía de nuevo a estar bien, entonces no tuve la necesidad. Si esto sigue mucho más, capaz sí me contacte con algún profesional. Hoy en día, como encima ya puedo empezar a entrenar, ya puedo empezar a salir más, ya había más gente acá en Mar del Plata, es como que por ahora no lo necesito. Claro. ¿Y la selección al club les habla respecto a esto, del aspecto psicológico, el nutricional, en este momento más que nada? No, el aspecto nutricional lo maneja cada una. Tuvimos millones de charlas a lo largo de los años. En la selección siempre vienen nutricionistas a ayudar y es como que cada una ya es grande y ya sabe lo que tiene que comer y lo que no. Ya tenemos mucha información, no de dietas específicas, sino de lo que nos hace bien y lo que no. Entonces no es necesario que nos den una nutricionista en particular. Y no hablan mucho de los procesos ni de nada de eso, pero sí se contactan mucho por el tema físico. O sea, los PFs están en constante comunicación entre el PF de la selección y el de River, por lo menos, se hablan todos los días, para hacer más o menos las mismas cosas, los mismos planes, como además de que no estamos haciendo muchas cosas, si nos excedemos o hacemos algo riesgoso, nos podemos llegar a lastimar. Claro. Hablaste de River ahí, nos enfocamos más que nada en la selección, pero ahora volviendo a River, el campeonato se paró, y creo que la federación actuó de manera muy, muy rápida. ¿Eso qué pensás acerca de eso? Porque creo que es una decisión acertada, sobre todo teniendo en cuenta que no hubo mucho tiempo de competencia, no estaba tan avanzado. No, yo estuve totalmente de acuerdo. Sí, capaz en el momento, desde un principio estuve de acuerdo. Sí, capaz en el momento pensás, bueno, podríamos haber seguido después, pero si vos te pones a todo el tiempo que pasó, era imposible seguir la liga. Y sí, creo que fue una decisión totalmente acertada. Se había recién terminado la primera fase, que recién se iba a hacer otra fase más de grupos, de zonas, así que no valía la pena. Y creo que lo mejor es empezar directamente el Metropolitano cuando se vuelva. Así que para mí fue una decisión acertada. Sí, mucha gente estuvo en contra, pero bueno, yo estoy a favor. Sí, parecía lo más acertado. Lo más lógico. Sí. Claro. Estás más que nada recientemente en River, no hace mucho tiempo, tuviste un paso por San Lorenzo. Aparte sos hincha de River, ¿qué se siente representar los colores de tu club? Y obviamente es algo único. Yo encima que soy acá en Mar del Plata, ya cuando era chica nunca me hubiese imaginado que iba a ir a River a jugar. Mi familia encima salió toda de River, mis papás, mi papá era entrenador de handball y mi mamá era jugadora, y se vinieron acá a Mar del Plata por trabajo, y de la nada yo volví a ese club,
es como volver a revivir todo lo que vivió mi familia, el club, que siempre somos hinchas fanáticos, toda la familia es enferma, así que fue como una mezcla de sensaciones. Cuando volví fueron una mezcla de melancolía por parte de toda mi familia. Yo no lo sentí porque no lo había oído, pero Claro. medio que se pusieron melancólicos y bueno, obviamente felices. Y eso también habla un poco de cómo hay que salir de tu zona de confort para ir a buscar objetivos más grandes en vóley, ¿no? Al no estar tan federalizado la liga, tenés que salir, tenés que venir sí o sí a Buenos Aires para tratar de conseguir algo, ¿no? Sí, por lo menos hoy en día, si querés seguir creciendo y profesionalizarte en el vóley, te tenés que ir a Buenos Aires, como pasa en la mayoría de los deportes. Creo que hasta en el fútbol, si querés mejorarte, tenés que ir. Pero bueno, en Argentina pasa eso porque Buenos Aires es la ciudad que tiene los clubes más grandes y más apoyo económico. Hoy en día en el interior no se da eso, sí se da que hasta cierta edad las inferiores son mucho mejores. En el vóley se da eso de que hasta los 18 Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires son mejores, tienen mucha más competencia, mucho más viajes, las jugadoras surgen muchas del interior para después en la selección, pero sí después de que terminás las inferiores te tenés que ir, primero porque en Buenos Aires es la única liga dentro de todo paga, no es profesional, pero sí te dan una beca o un sueldo como para mantenerte un poco, te dan la casa, y segundo porque es la única liga mayor que tiene realmente una competencia importante. Claro. Claro. Y respecto a esto último que decías, no sé si estás muy metida en el colectivo de doble cambio, pero ¿qué pensás respecto de la profesionalización del vóley? ¿Crees que es algo que pueda ayudar a crecer al deporte? Sí, para mí es fundamental que el vóley sea profesional, pero creo que es un proceso que va a durar muchos años. Obviamente en algún momento se tenía que empezar. Ya se había intentado cuando las Panteras clasificaron por primera vez a los Juegos Olímpicos, no se dio, no se les dio bola, y bueno, ahora se intentó de nuevo, y bueno, ahora es como que está teniendo más vuelo. Pero creo, además de con todo esto de la pandemia, creo que igual va a ser muy difícil, más que nada por el apoyo económico. Hoy en día los clubes no están dispuestos a pagar y a dar las remuneraciones como para que sea una liga realmente profesional, porque para ser profesional tenés que vivir solo ahí para el vóley, y para eso necesitas un sueldo que medianamente sea normal como cualquier trabajo digno, y hoy en día eso en el vóley femenino no pasa, la mayoría de los clubes no pasa. Y sí creo que también hoy es medio difícil, si se da la profesionalización, como por ejemplo en el fútbol femenino, yo como estoy estudiando y eso, estoy más interiorizada en los deportes, capaz mis compañeras de vóley no lo ven así, pero yo no sé si estoy tan a favor hoy en día de la profesionalización, en el sentido de que, por ejemplo, el fútbol femenino se profesionalizó, supuestamente son 8 contratos por equipo, el mínimo. Si en el vóley se da lo mismo, por ejemplo, somos 14 en un plantel, y más las que quedan afuera, o sea, ponele que son 18 entrenando con división de honor. Si el cupo mínimo de contratos es 7, 8, claramente los clubes van a hacer 7, 8 contratos, no van a hacer más. Sí, y no sirve, porque te van a exigir que todo el equipo sea profesional, cuando en realidad la mitad del equipo más no van a cobrar como para hacerlo, o sea que van a tener que perder su trabajo, su estudio, y encima no van a tener la remuneración correspondiente. Entonces es como que yo quiero que sea profesional, pero de verdad. Claro. Si dicen que es como semiprofesional, no sirve. Claro, aparte estaba escuchando una entrevista de Ferraro que, tipo, opinando sobre este tema, ¿no? Y decía que está de acuerdo claramente porque es algo que es necesario, pero las condiciones en el vóley masculino tampoco son las óptimas, porque tal vez muchos creen, bueno, vamos a profesionalizarnos para parecernos más a la liga masculina, pero la liga masculina tampoco tiene el apoyo que debería tener, y las condiciones en el vóley en sí ya son bastante precarias, ¿no? No, obvio, yo siempre intento aclarar que además las mujeres no es que estamos buscando que la liga masculina pierda sus derechos, claro, o les bajen los sueldos o lo que sea, sino que nosotras tengamos lo mismo o que sea distinto, pero tener nuestra propia liga profesional.
y claramente la de los varones tampoco es una liga profesional, es semi-profesional, sería como la del fútbol femenino, pero sí, cosas, la mayoría de los equipos en el masculino tampoco tiene el cuerpo técnico necesario como para ser un equipo profesional. Los sueldos, capaz los titulares cobran bien, pero los más chicos siguen teniendo que trabajar o hacer cosas extra. Entonces es como que el vóley hoy en día en Argentina en ningún ámbito, ninguna rama todavía se pudo llegar a la profesionalización. Claro. Es una lástima porque es uno de los deportes más convocantes, ¿no? Y sobre todo con el preolímpico de principios de año es como que tuvo un boom que trata de ser aprovechado por el colectivo de mujeres, ¿no? Hablando de eso, Sí. Sí, perdón, no te quiero cortar. No, que sí, es uno de los deportes más vistos, por ejemplo, acá en Argentina, o sea, después del fútbol, básquet, vienen el hockey y el vóley de los más interesantes acá en el país, de los que más le interesa a la gente, y sin embargo, por ejemplo, el femenino ni siquiera tiene un espacio en la televisión. Claro. Deporte B puede llegar a pasar la semi o la final del Metropolitano, o como mucho la final de la Liga Femenina, o sea, la Liga Nacional, que dura poco, pero no es muy visible, y en realidad el vóley femenino rinde mucho más que el masculino. Es como que tampoco hay una prensa y un mensaje de la FEBA, no entienden que, por ejemplo, el vóley femenino vende más, no tienen un marketing establecido, entonces no hacen que el vóley explote. Claro, y aparte de la final del Metropolitano a canchas llenas, la verdad que no entraba gente. Yo quería ir y no, era imposible, todo llenísimo, y desde el punto de vista comercial también vende mucho, entonces es una lástima que no sea aprovechado tampoco, tipo, si no pensar en lo básico para las mujeres, pensar también en lo económico desde el punto de vista comercial, ¿no? Es una lástima desde todo el punto de vista. Sí, las entradas eran pagas, fueron, y el vóley se pasó, o sea, los partidos se pasaron por Deporte B, y cabe aclarar que en Argentina no todos tienen Deporte B. Claro. Entonces, obviamente, cuando se pasa algo por TIC va a rendir más. Es la única diferencia que hacen, por ejemplo, con el vóley masculino. Dicen que rinde más, pero en realidad no son los mismos canales. Obviamente Deporte B no lo tienen todos, entonces es imposible que lo mire la misma cantidad de gente, por lo menos los que son fanáticos del vóley, hay algunos que ni siquiera lo pueden ver. Claro. No estoy diciendo que saquen al masculino, por ejemplo, de TIC, sino que también agreguen al femenino, no a TIC, sino a algún canal que tenga audiencia. Justo yo me comunico bastante seguido con Montesano, y estaba pensando en estos días de escribirle que empiecen a transmitir vóley femenino, porque encima ahora la liga masculina va a bajar el nivel porque la mayoría se fueron al exterior, así que creo que es el boom para que empiecen a transmitir femenino. Claro, sí, aprovechar el momento que la verdad que es muy, muy lindo de ver vóley femenino, la verdad. Capaz que a veces se lo toma desde el punto de vista de la falta de potencia, de fuerza, que se lo compara mucho con el masculino, pero tiene mucho atractivo, así que la verdad que ojalá se pueda dar un avance en ese sentido. Y hablando de un punto específico, el preolímpico de principios de año, ¿cómo fue para vos vivir esa experiencia? Estaba leyendo que te lo comunicaron 2 semanas antes, ¿puede ser? No, perdón, el Mundial de Japón. No, el Mundial. El Mundial de Japón. Te lo comunicaron 2 semanas antes. Sí, no, el preolímpico ya... Sí, ya estabas dentro del proceso. No era algo sabido, pero sí tenía como más claro que podía llegar a ir, lo veía mucho más accesible. Fue eso que sí fue en el Mundial de Japón, que Hernán me llamó un jueves, me acuerdo patente que fue un jueves, yo estaba entrando al supermercado, me llamó por teléfono: Azul, mañana puedes venir al cenar que te quiero ver porque yo después la semana que viene me voy de viaje. Bueno, yo vivo a 5 cuadras del cenar. Bueno, voy mañana. Fui, me dijo, bueno, yo la semana que viene, o sea, entrené, bueno, la semana que viene me voy de viaje, la otra vuelvo. Bueno, entrené como si fuese con la selección B la otra semana, y cuando él volvió, entrené 2 días, éramos 5 entrenando, yo no entendía nada. O sea, algunas de la selección B se habían ido al sudamericano, éramos las titulares de la selección y yo, que no había estado en el proceso. Y estábamos entrenando y no entendía nada. Él hablaba del viaje a Japón, pero nunca me había dicho vos vas. Claro. Y ponele eso el lunes, ya había empezado a hablar de Japón, y el miércoles me dice, mirá que vos vas,
como diciendo, ya te lo había dicho. Así que, y a la semana siguiente nos íbamos, así que no me dio tiempo ni siquiera a ponerme nerviosa, a feliz, nada. Me dejó como en un shock porque no entendía nada. Claro. ¿Y Sí. cómo fue la experiencia del Mundial? Y creo que, además de que obviamente era mi primer torneo con la mayor, y primero estaba nerviosa y después estaba feliz por haber jugado, además siento que el Mundial ese justo, o sea, la Copa Japón es uno de los mejores torneos, por lo menos en el vóley, porque jugás 11 partidos uno atrás del otro y son las potencias mundiales. O sea, son los mejores equipos del mundo y la verdad que gana el que es bueno realmente, no tenés suerte en ese torneo. Ni siquiera eran los cruces porque es todos contra todos. En ese torneo gana el mejor y te ponen a prueba partido a partido. Obviamente nosotras no veníamos de un buen proceso, pero creo que ese torneo nos sirvió mucho para mejorar y para afianzar un montón de cosas que se ven a nivel internacional, que capaz a nivel América no se ve tanto, y creo que eso hizo que después en el preolímpico demos el salto de calidad. Claro. Y Hernán tiene como este trabajo como especializado en armadores, ¿no? O me pareció haber escuchado y es como que lo basa bastante al juego en el armado, que es un punto más que importante porque es el pensador del equipo, ¿no? Sí, además de que el armador es el que arma el juego y es el que más piensa en todo el equipo, justo él fue armador, entonces es muy exigente con las armadoras. Claro. ¿Querías preguntar algo, Manu? Sí. Porque siempre te corto. No, no pasa nada. No, ya yendo a los Juegos Olímpicos, si bien todavía no se dio la lista, viendo el plantel, viendo a tus compañeras, ¿para qué crees que están las Panteras para Tokio? Y la verdad que hoy en día Argentina no es potencia mundial, es la realidad. Uh-huh. No están las condiciones dadas como para hacerlo, pero Hernán ni bien terminó el preolímpico nos mandó un mail de que esto no era un premio, o sea, ir a los Juegos no era un premio, sino que había que ir y intentar dejar a Argentina lo más alto posible. La realidad es que nos tocó la zona de la muerte, porque es muy difícil, pero bueno, el olímpico pasado, Argentina logró ganar un partido, o sea que no clasificó a la siguiente fase, que son los cuartos directos. El objetivo sería clasificar a cuartos. Es difícil, pero no es imposible. Encima, también hay que ver qué pasa con Rusia, que como tienen suspendido a todo el país para jugar los juegos, no sabemos todavía quién va a clasificar, cómo va a hacer eso. Entonces, como que ahí se puede abrir otra ventana, pero sí, sabemos que es duro, pero el objetivo sería llegar a cuartos como mucho. Claro. Y este roce internacional, ¿no? ¿No te hace pensar en un futuro en el cual vayas a jugar al exterior o no te lo planteas todavía? La verdad es que no es un sueño que tenga en mi vida irme a jugar al exterior. Mi sueño siempre fue estar en la selección, yo siempre fui muy patriota, sería la palabra, pero no me gusta, pero sería eso, nacionalista. Siempre di todo por la selección, la verdad que jugar en el exterior nunca fue algo así que yo tenga en mi cabeza. Sí, hoy en día que me veo mucho más profesional y que me veo viviendo realmente el vóley capaz, sí, obviamente en algún momento, si en Argentina no se profesionaliza, me voy a tener que ir porque voy a tener que trabajar de esto y en Argentina hoy en día no se puede. Pero no es un sueño que tenga, sí lo veo como una visión lejana, por lo menos después de los Juegos Olímpicos. Hasta que no termine todo el proceso de los Juegos Olímpicos estos, prefiero quedarme acá en Argentina, primero porque me conviene, pues estoy cerca de Hernán y sé que a Hernán le gusta que si no somos destacadas en el exterior, a algunas se les da que se destacan igual, les gusta tenernos cerca para poder darnos tips y para poder corregirnos. Y segundo, porque me gustaría hacer un buen papel en River antes de irme al exterior. O sea, lo que más me gustaría sería irme de River, por lo menos saliendo campeona de la Liga o del Metro. Antes de irme me gustaría salir campeona. No me gustaría irme de mi club sin conseguir ese logro. Claro. Bueno. Y en lo personal, la última, sí,
¿Qué sentís que te cambió, que te mejoró tener ese roce internacional, tanto en el preolímpico como en el mundial? Creo que lo que más me dio, más que nada, fue seguridad. Me dio mucha seguridad en mí misma, no porque no la tenía en el juego, pero sí me dio seguridad en el sentido de que cuando fui a la Copa Japón me di cuenta de que estoy al nivel internacional. Yo capaz me veía muy segura acá en Argentina, pero no creía que estaba al nivel de las potencias. Y a partir de la Copa Japón me di cuenta que en realidad podría jugar en cualquier lado, no es que estoy limitada a jugar acá en la Liga Nacional. Así que creo que fue lo que más vi. La verdad que me llovió un poco porque nunca pensé que se iba a dar eso, nunca pensé que iba a estar a ese nivel, pero claramente, pues yo no me imaginaba con esas condiciones y la verdad que y cuando fui a la Copa Japón me encontré con otra cosa totalmente distinta. Creo que puedo jugar hoy en día en cualquier liga, obviamente empezando de a poco, pero sí, creo que sirve mucho para eso y me di cuenta que muchas jugadoras de Argentina tranquilamente estarían jugando en Europa.